Caliente, tenemos la gran posibilidad de entrevistar al gobernador de la provincia de Jujuy, a Gerardo Morales, en un día donde le ha pasado de todo. Ya lo estamos viendo. Muy buenas noches, gobernador Morales, y muchísimas gracias por la deferencia de atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Leuco? Buenas noches, es un gusto. Mire, yo le hago las dos preguntas que creo que son más fuertes y por supuesto que le van a preguntar mis compañeras aquí de trabajo. La primera, ¿usted cree que existe alguna posibilidad de esa expresión de deseo que han tirado algunos de intervenir judicialmente en la provincia de Jujuy? ¿Hay alguna posibilidad de que eso se concrete, gobernador? Bueno, eso es un tema que han venido intentando distintos sectores del kirchnerismo desde hace un par de años, por lo menos desde que se hicieron cargo del gobierno. Siempre está la amenaza y bueno, repudiar esta posibilidad y estas amenazas que vienen desde este sector tan irracional y que tanto daño le ha generado a la República Argentina, porque acá están funcionando las instituciones como corresponde. Usted, Alfredo, es una de las personas más informadas respecto de toda la situación de causas de Milagro Sala, y usted sabe bien cómo han intervenido en las causas provinciales por lo menos 27 jueces, designados la mayoría de ellos, el 90%, en gestiones, en 32 años de gestión justicialista, en un sistema que era discrecional para seleccionar jueces, de modo tal de que acá ha intervenido toda la justicia jujeña, creada, formada por jueces, juezas con 30, 40 años de antigüedad en los tribunales jujeños, de modo tal de que acá han funcionado las instituciones como corresponde, sobre causas, hechos de violencia y de corrupción que han sido reales, la muerte de personas. Yo en la carta abierta al presidente menciono el caso del Pato Condorí, que lo matan en Humahuaca cuando Milagro Sala ordena una usurpación a la organización Titiguerra, y allí no solo hay agredidos, tenían también la complicidad de algunos sectores de la policía porque se transportaban con armas en toda la provincia para usurpar. Allí matan al Pato Condorí. Hubiera sido bueno que el presidente, que tiene una mirada unilateral, una visión unilateral de los derechos humanos, podría haber visitado también a la familia de las víctimas de Milagro Sala o a las familias de Lucas Arias, que fue también agredido en el Ministerio de Infraestructura, recibió una golpiza que lo dejó casi al punto de la muerte, y los meses posteriores muere Lucas Arias. Podría haber hablado con la familia. O la situación que usted conoce, yo cuando me hice cargo faltaban 2.000 viviendas cuyos fondos se habían recibido. Hoy cada vivienda, Leuco, cuesta 8 millones de pesos, cada vivienda social. Estamos hablando de 2.000 viviendas, esto es 16.000 millones de pesos que Milagro Sala le robó al pueblo y particularmente a las familias más pobres de la provincia de Jujuy. Hay algo que me parece sumamente grave, que casi excede la política, que es lo que ha declarado el secretario nada menos que de Derechos Humanos, Horacio Pietragala. Lo compartimos y quiero su respuesta respecto de esto que decía Pietragala hoy. Yo creo que ya Morales, descaradamente la quiere muerta, quiere a una dirigente social muerta. Por eso digo, sale de lo político, ya es un tema humano del que está hablando, que usted quiere muerta a Milagro Sala. Me parece gravísimo, ¿no? Sí, es muy grave esa afirmación, la rechazo terminantemente, Leuco. Milagro Sala es una presa con privilegios. Justamente ayer, el día 28 de junio, se llevaba a cabo una junta médica citada hace más de un mes por parte de la justicia para determinar el estado de salud de Milagro Sala, para ver si es que dejaba la prisión domiciliaria y vuelve a la cárcel. Entonces, Milagro Sala es una presa con privilegios, ha estado presa en su casa la mayor cantidad del tiempo que le ha tocado estar recluida, en cumplimiento de condenas firmes. Una de ellas, especialmente la de amenaza de bomba a una comisaría en la provincia de Jujuy, con condena firme de la Suprema Corte. Así que rechazo terminantemente desde el punto de vista humanístico
deseo la recuperación, la mejoría de Milagro Sala. No sé cuán grave está, no quiero meterme en ese debate, solamente esta cuestión, Alfredo, para que una vez que se mejore, en mi opinión, tendría que cumplir la condena en la cárcel común y no en su casa. En cárcel común. Quiero que le pregunten mis compañeros de trabajo. Arrancamos con Débora Plager. Sí, como no, gobernador Morales, buenas noches. Le pido una mirada, ¿Qué tal? quizás, ¿cómo le va? Una mirada política de carácter nacional, teniendo en cuenta que usted, además de ser gobernador de la provincia, es un dirigente con proyección nacional. Respecto de la visita del presidente hoy, Alberto Fernández, independientemente de la juridicidad de la medida, se empezó a hablar, o algunos dirigentes del espacio, de la posibilidad de un indulto, de la intervención en otros poderes del Estado por parte del Ejecutivo. ¿Usted cómo lo interpreta y si en todo caso ve allí algún globo de ensayo para pensar en eventuales futuras condenas de Cristina Kirchner y alguna reacción, por lo tanto, en ese mismo sentido por parte del presidente? Bueno, es posible que ocurra esto o que se esté planteando este escenario en función de lo que usted acaba de decir, lo último que dice. A ver, lo que a mí me llama la atención y por eso me pareció irresponsable y una falta de respeto la visita del presidente hoy a Milagro Sala en una situación del país que bueno, lo primero que me pregunté es cuáles son las prioridades del presidente. Un presidente que se lo ve ajeno a la realidad. Acá está el país al abismo, una inflación descontrolada, no hay gasoil en casi todo el territorio de la República Argentina. Es decir, ¿qué es lo que hace el presidente? ¿Qué cosas cuál es la energía que pone todos los días para resolver los problemas de los argentinos? El dólar no sé a cuánto ha cerrado, faltan insumos y algunos bienes de capital para la producción, medidas restrictivas que se toman en una economía que ya no da más. Así que me parece que la primera reflexión es esta. La segunda es que yo lo invité muchas veces al presidente a Jujuy. Y él puede quererme poco o mucho, estar de acuerdo conmigo o no, y lo mismo de mi parte hacia él. Pero él es el presidente y yo el gobernador de la provincia de Jujuy, he sido votado por el pueblo de Jujuy. Lo invité muchas veces a ver el litio, la posibilidad de fabricar baterías de litio, nuestro desarrollo en Cauchari, la energía solar, el cannabis medicinal, la industria del cáñamo, el turismo, hablar inclusive hoy, mientras él visitaba Milagro Sala, yo estaba inaugurando una de las 258 escuelas que estamos construyendo con fondos propios. Podría haberme acompañado. Discúlpeme, gobernador, para esa porque esto no lo actividad. tengo claro. ¿Él avisó a usted como gobernador de la provincia? ¿Usted tuvo alguna comunicación previa que el presidente iba a ir a su provincia? Anoche el secretario general a las casi 24 horas, cerca de las 24 horas, me avisa que era posible que viaje el presidente, no me dio ninguna precisión. Luego en el transcurso de la mañana nos enteramos porque ya obviamente Casa Militar empieza a llamar para articular todos los mecanismos para la visita. Yo estuve en mi despacho mientras él estaba llegando y podría haber armado una agenda para estar más horas y visitar al pueblo de Jujuy, una falta de respeto, que venga a visitar a Milagro Sala y no visite al pueblo de la provincia de Jujuy. Por eso digo que se ve un presidente no solo ajeno a la realidad, sino gobernando para una facción. El presidente tiene que comprender que es presidente de todos los argentinos y tiene que gobernar para todo el pueblo. Y esto es lo que enrolla al gobierno, esto es lo que hace que el gobierno cada vez esté más complicado y más limitado, impedido de tomar decisiones para resolver los problemas del país. Ahora les voy a permitir, digamos, habilitar a Mónica Gutiérrez, pero quiero compartir algo que usted no ha visto, gobernador, y ninguno de nosotros hemos visto, me acaban de decir. Tenemos un pequeño corte del presidente Alberto Fernández. Hace instantes en televisión acaba de decir que el que tiene que indultar es usted, porque las causas tienen jurisdicción en la provincia. Compartimos este material que usted obviamente no ha visto y yo tampoco porque estamos al aire y eso ocurrió hace instantes. Lo vemos y quiero saber qué opina, si usted en algún momento ha pensado indultar a Milagro Sala. A ver. Bueno, yo les pido a todos los compañeros y compañeras que me piden que le indulte a Milagro Sala que lean la Constitución. Yo no puedo indultar a Milagro Sala, porque Milagro Sala ha sido juzgada por tribunales provinciales y quien puede indultarla es el gobernador de la provincia. Claro. Yo no puedo hacerlo.
Bueno, ahora le toca a usted opinar. Si hay alguien que puede indultar a Milagros Sala, es usted, según el propio presidente. ¿Se le cruzó por la cabeza? ¿Indultaría a alguien por cuestiones de...? Porque no está perseguida política por sus ideas, está condenada por corrupción. No, yo bajo ningún punto de vista indultaría a una delincuente como Milagros Sala, Alfredo. Es acertado lo que dice el presidente, son causas provinciales. La única causa federal es la de agresión en ciencias económicas, claro, que ha tenido también una condena de 3 años en los tribunales federales, pero hoy está cumpliendo condena con una causa provincial, ratificada obviamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la única persona, el único mandatario que puede indultar soy yo. Y nunca se me cruzó por la cabeza, nunca lo haría. Nuestro pueblo ha vivido más de 15 años de violencia y de corrupción, Alfredo y equipo. Estamos frente a una de las peores expresiones de lo que hoy pasa todavía en la República Argentina, con estos gerentes de la pobreza que le roban a la gente, que le quitan la dignidad a la gente, que han generado la esclavitud de este siglo, la peor de las esclavitudes de este siglo, pero en el caso de Jujuy con cortes de ruta, con violencia extrema, con corrupción y con muerte, pero perdón, con asesinato lo que me llama la de atención, personas. Gobernador y Alfredo, es que estemos discutiendo este tema, que el presidente haya puesto en agenda, que es lo que acabamos de escuchar, la posibilidad de que un mandatario del Ejecutivo provincial o nacional indulte a una persona condenada por la justicia. Estamos entendiendo lo grave que es, ¿no? Claro. Ahora, yo le quería hacer una pregunta. Exactamente, sí, perdón. Yo creo que es grave. Vuelvo al tema de que podemos tener diferencias sobre visiones, no sobre la realidad. Acá hay una realidad, acá hubo violencia y corrupción. Y las condenas están bien dictadas y ha habido una actuación independiente del Poder Judicial en la provincia de Jujuy. Por eso rechazo cualquier amenaza e intento de intervención en la provincia. Puede haber diferencias, pero digo... el presidente tiene que comprender que yo soy gobernador de una provincia, elegido por el pueblo de la provincia, y por más diferencias que tenga conmigo como gobernador, él no puede darle la espalda al pueblo de la provincia de Jujuy. Por eso rechazo terminantemente lo que ha hecho, rechazo que después de haberlo invitado muchas veces a hablar de proyectos que tienen que ver con nuestra provincia y que también tienen que ver con la matriz productiva de la República Argentina, el presidente solo venga, deja una reunión de gabinete cuando el país está en el abismo y venga a visitar a Milagros Sala, realmente es de una gran irresponsabilidad. Mónica, sí. Sí, no, yo estaba pensando que esta respuesta que dio hoy Alberto Fernández de alguna manera nos pondría en la pista de que se cortó solo y fue como para decir estoy al lado de Milagros Sala. Por eso yo le quería preguntar al gobernador, ¿por qué Milagros Sala, que es la pesadilla de muchos jujeños, no de ahora, de hace 14, 15 años atrás, de manera sostenida, se convierte en un personaje tan emblemático y tan icónico para el kirchnerismo? Bueno, porque construyen un relato, porque han construido un mensaje, un discurso que le sirve, es lo que hace para ejercer la política internacional el presidente y en general muchos referentes del gobierno, ideologizan situaciones, decisiones, y eso lo han hecho en este caso para también victimizarse sobre situaciones que han ocurrido, y esto sirve para victimizar también a muchos delincuentes que han tenido las gestiones del kirchnerismo en la República Argentina. Entonces tiene que ver con esto. Ahora, gobernador, más allá de, no sé si comparte esta idea, pero más allá de la liviandad con la que el presidente habla de la posibilidad de un indulto cuando hay delitos del tenor de los que usted describió, ¿no? Estamos hablando de apremios ilegales, de una muerte, estamos hablando de desvío de fondos, y el presidente se ríe y toma livianamente en un set de televisión una cuestión tan complicada, pero independientemente de esto, que es opinión, quiero volver a algo que decía recién Débora Plager, que es la idea de que esto sea un espejo en relación a la situación de Cristina Fernández, ¿no? Porque el presidente apunta nuevamente a la Corte Suprema en el contexto de gobernadores peronistas que están pidiendo la ampliación de los miembros de la Corte. ¿Usted qué lectura hace de esta nueva avanzada del Ejecutivo y de algunos gobernadores provinciales sobre la Corte Suprema?
Bueno, esta es otra de las cuestiones que yo creo que están caracterizando al gobierno. Fíjense que lo que los une es esto. Claro. Es la presión a la Corte, es la impunidad. Después en todo lo que tiene que ver con resolver los problemas de los argentinos están partidos. Es decir, tienen una grieta tremenda. Se pelean todos los días, gastan energía todos los días. ¿No es cierto que tendrían que ponerle en resolver los problemas de la gente, resolver la inflación, conseguir gasoil? A ver, ¿qué tan complicado es conseguir gasoil? Claro. Tenemos parada la economía, estuve en Río Cuarto, estuve en distintos lugares del país, es decir, no dan más la producción. Ni le cuento el norte argentino, es decir, pero ya es todo el país. Entonces, en eso están de acuerdo. Ese es el doble estándar que tiene el gobierno, y por eso estamos mal, y por eso está mal el gobierno. Acá, en los temas de impunidad, de acuerdo. Y en los temas que tienen que ver con la pura gestión, que es lo que esperamos todos los argentinos, ¿no? No importa quién gobierne, si estamos o no de acuerdo con el gobierno, sino que resuelvan los problemas. Ahí está la grieta del frente de todos sin ningún tipo de solución. Un segundito, Mónica. Sí. Usted recién planteaba al principio de la entrevista que ha pasado por 27 jueces las distintas condenas hacia Milagros Sala. Débora Plager ha preparado un informe, usted obviamente seguramente lo conoce, pero digo, de cuál es el estado procesal de cada una de esas causas, y le pido que lo compartamos con nuestras televidentes, si le parece bien. Débora, contanos cómo está la situación en cada una de las causas de Milagros Sala. Claro, por supuesto, Alfredo, porque me gustaría además, no están en la placa de las causas, porque algunas no han llegado bueno, al tratamiento judicial, pero me gustaría recordar lo que recién decía el gobernador de Jujuy respecto del Pato Condorí, que ha muerto en una manifestación, y también de Lucas Arias, ¿no? Porque estamos hablando de situaciones muy graves y por respeto también a las familias, tanto de Lucas Arias como del Pato Condorí. Bueno, hay dos causas por amenazas, la primera que vemos que está condenada y otra por lesiones, en la que fue sobreseída, pero eso después tuvo una instancia de apelación. Tienen que ver con un acto, por ejemplo, que se había hecho en la provincia de Jujuy cuando el gobernador Morales era senador y cuando estaba el auditor general de la Nación, el Leonardo Despuy, y irrumpió en ese acto Milagros Sala a los huevazos y a los gritos. En esa causa tiene condena. Bueno, la más relevante es Pibes Villeros, en donde está condenada. Ahí hubo un desvío de fondos de 60 millones de pesos por obras que no se hicieron, la construcción de viviendas sociales que no se hicieron, y después está la mega causa, que es por 700 millones de pesos de desvío de fondos para la obra pública, ¿no? También imputada. Pero la condena más grave sin duda es la de Pibes Villeros, porque son 13 años de prisión y, como dijo recién el gobernador Morales, ratificada esa condena por la Corte. Después asociación ilícita, fraude y extorsión, y también el atentado contra la autoridad doblemente agravado. Incluso en una de las causas, ella llamó a una comisaría por un procedimiento que se estaba haciendo contra otra líder de la Tupac, y bueno, con amenazas muy agraviantes, diciéndole que les iba a poner una bomba y los iba a hacer volar todos por los aires. Estoy tratando de ser elegante para no reproducir exactamente lo que está en la causa judicial respecto de las amenazas de Milagros Sala. Tan importante era el poder, por eso me parece relevante entender. Yo tuve la oportunidad de viajar a Jujuy, de estar incluso en la casa donde hoy cumple prisión domiciliaria Milagros Sala, de hablar con periodistas locales, como Pori Agostini y tantos otros. Para los jujeños, Milagros Sala en libertad realmente es una amenaza a su calidad de vida cotidiana. Era invivible Jujuy con Milagros Sala libre, más allá de las causas que consignamos recién y de la memoria tanto de Lucas Arias como del Pato Condorí. La empleadora principal durante la gestión de Fellner, porque ¿qué hacía Cristina? Le giraba el dinero a la Tupac para dirimir su interna con Fellner. 10% de los jujeños estaban involucrados en la Tupac y era la principal empleadora, la Tupac, después de, para ponerlo en el sector privado, por ejemplo, el ingenio Ledesma. Ese era el poder que manejaba Milagros Sala y el temor que generaba en el resto de la población, porque era a violencia pura. Por eso me parece importante recordarlo, ¿no? Porque hoy el presidente la visitaba y la acariciaba con una indignidad, además
además en ese acto y en ese gesto, no quiero ser irrespetuosa, pero parecía que estaba con un cachorro, ¿no es cierto?, del modo casi, no sé, me parece un poco imperativo en el que se ponía sobre el cuerpo de Milagro, pero esas son las causas judiciales y eso es lo que ha hecho Milagro Sala durante todos los años en los que ejerció el poder a sangre y fuego, ¿no? Sin duda. Ahí, Gobernador, Alfredo, un segundito, Mónica. Sí. Me gustaría que el gobernador dijera algo respecto de este tema, de lo judicial y yo diría hasta de lo político y de la actitud que ella ha tenido, porque yo le quiero agregar una línea y lo escucho, gobernador. Milagro Sala, además de delincuente, y una cosa que yo he revisado en los propios expedientes, ha sido golpeadora de mujeres. Sin duda. Ha sido golpeadora de mujeres y, sin embargo, lamentablemente un sector del colectivo feminista, pero el copado por el kirchnerismo, la tiene como un ícono del feminismo o como un ícono en contra de la violencia de género. Y ella, a cachetazos, y en algunos casos las víctimas denuncian latigazos que le pegaba a la gente, golpeadora de mujeres. Pero bueno, quiero escuchar su reflexión, gobernador. Bueno, es como usted dice, Alfredo, ha violentado todo tipo de derechos, especialmente la violencia contra las mujeres era algo usual y común, en general contra toda la sociedad. En una oportunidad casi queman la casa de gobierno, no sé, sería bueno, qué lástima que no tienen las fotos, casi nos queman el original de la bandera de la libertad civil que nos lega Belgrano al pueblo de Jujuy después del éxodo jujeño, un año después, el 25 de mayo de 1813. Entonces, digo, esto es lo que ha pasado en Jujuy, cortes de ruta, papás que tenían que llevar a los chicos a la escuela que no se podía transitar todos los días durante 15 años, o trabajadores que por suerte conseguían un trabajo, tampoco podían ejercer sus derechos. Entonces, digo, esto es lo que también hay que resolver en la República Argentina. A mí me parece que una cosa es la protesta pacífica y otra cosa es la protesta que vulnera los derechos de las demás personas. Entonces, este es un punto de debate. Creo que Milagro Sala ha sido la peor expresión de un modelo todavía vigente. Todavía aún hoy las organizaciones sociales y esos gestores de la pobreza son los que se enriquecen, ¿no es cierto?, y generan, como dije recién, la peor de las esclavitudes de este siglo, con tanta gente que no tiene otro camino que ir a los problemas sociales. Y yo diría para Grabois y para todos los referentes que hoy forman parte del gobierno porque son funcionarios nacionales, yo creo que las organizaciones sociales también tienen que autointerpelarse. Yo diría a Grabois que haga un retiro espiritual, con todos los referentes, muchos referentes de las organizaciones sociales, y se pregunten qué hacen, cuál es el rol que tienen. ¿Por qué tienen que juntar 10.000 personas, obligar a las mujeres con los chicos, con las criaturas, a ir a las marchas para ir a pedir una audiencia o para pedir mercadería o para pedir beneficios? Entonces, ¿por qué se restringen derechos de esta manera? Entonces, eso que hoy ocurre en la República Argentina tenía la peor expresión de violencia y corrupción en la provincia de Jujuy. Por eso el que no vivió en Jujuy no puede llegar a comprender la magnitud del estado de violencia neofascista que tenía la organización que lideraba Milagro Sala. Fuertísimo, violencia neofascista. Fíjese que no vivió en Jujuy, ha vivido creo que toda su vida en San Isidro. El canciller Santiago Cafiero, fíjese lo que le dijo. Que Morales deje de hacer política con la condena de una mujer, que es inaudito que siga haciendo política con el Poder Judicial de Jujuy, que Morales se dedica a hacer política con su gestión, no necesita tener la presa Milagro Sala para eso. Bueno, le pido una reflexión sobre esto de que Cafiero, que la verdad que, bueno, viene como un peludo de regalo, como decimos en el interior. No, a ver, es el canciller, creo que tiene tareas que realizar, que las cumpla acabadamente y que defienda los intereses del país y lo haga con idoneidad, que es lo que está faltando en ese organismo del Estado. Nada más que eso, yo contesté hoy un agravio para el pueblo jujeño. Yo no generé lo que ha pasado hoy. Claro. Ha sido una decisión del presidente que cuando se está incendiando el país viene a visitar a Milagro Sala. Reitero que lo invité decenas de veces,
al presidente para mostrarle la gran transformación de Jujuy, cómo hemos recuperado la paz, cómo hemos terminado con los cortes de ruta, cómo terminamos con la violencia y cómo terminamos con la corrupción y cómo eso le ha devuelto la mejor energía al pueblo jujeño. Lo invité decenas de veces y nunca quiso venir. Así que para mí lo que hoy ha hecho el presidente, lo que hice yo es contestar a una situación, una actitud, un acto irresponsable y de falta de respeto del presidente, no ya para un gobernador de la oposición, sino para el pueblo de la provincia de Jujuy. Gobernador, yo le agradezco mucho. La última pregunta, porque bueno, usted tiene otras responsabilidades. Mónica Gutiérrez le quiere hacer una pregunta y con esto nos despedimos. Claro, de alguna manera avanzó sobre ese tema. Justamente lo que está en debate ahora es el rol de las organizaciones sociales a la hora de la distribución del asistencialismo y los planes. Justamente en esta semana aparece en este debate y tal vez Milagro Sala ha sido la constitución de un Estado dentro de un Estado provincial en relación a ese tema. No sé cuál es su interpretación en torno a este debate de quién debe entregar los planes, ¿no? No, el tema es que porque tampoco vamos a cambiar de gerentes. Claro. Hoy los gerentes son referentes de las organizaciones sociales. Ahora resulta que los gerentes tenemos que ser los gobernadores y los intendentes. Me parece que el debate es otro. El debate es cómo se establecen reglas para garantizar ciudadanía, derechos a las personas. Uno de los programas de ingreso más importantes que ha resuelto ese problema es la UH, es la Asignación Universal por Hijo. Entonces me parece que tendrían que tener esa lógica en términos de derechos para las personas. No que venga un gobernador, un intendente o un jefe de una organización social y diga, a vos te doy, a vos te saco, vení, votame a mí, vení, toca el bombo. Claro. Y muchos de esos delincuentes que le sacan 3.000 pesos, 4.000 pesos para comprar mercadería para los merenderos o comedores, para los que ya desde el Estado provincial o del Estado nacional se les provee. Entonces, esto es lo que me parece que hay que debatir. Nosotros en Juntos por el Cambio ya estamos trabajando una propuesta porque la gente, a ver qué hace, tendría que estar formándose o tendría que estar tal vez como un complemento de estos programas de ingreso, como un complemento para un empleador que le baje el costo laboral y que le permita a la gente tener trabajo digno. Yo creo que ahí hay que ir, pero el debate no es quién administra, sino cuáles son los derechos de las personas y cómo ellos personalmente pueden acceder a un derecho sin estar mendigando y rogando a nadie. Eso es construir ciudadanía. Gobernador Gerardo Morales, ha sido muy amable. Muy buenas noches y gracias por atendernos. Buenas noches. No tiene por qué, un abrazo, un saludo. Muchas gracias, el gobernador Gerardo Morales. Si necesitas efectivo, tengo la